con su presencia. El día de hoy no tenemos diapositivas, vamos a predicar de la forma clásica, amén, para que cambiemos un poquito, ¿cierto? Vamos variando, no se aburra tanto de escuchar al pastor cada 8 días, ¿no le parece? Muy bien, entonces recuerde, como decía mi esposa, que el día jueves estamos estudiando teología sistemática, estamos ahí terminando los atributos de Dios. Creo que este jueves ya empezamos con los nombres de Dios. Muy bien. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Rey de los cielos, porque tú eres maravilloso, porque tú eres santo. Padre, porque has permitido que nosotros estemos hoy delante de tu presencia en tu casa, Señor, adorándote y exaltándote. Oramos, Señor, para que tú nos respaldes de una manera muy especial, para que este mensaje, Señor, que me has dado sea un mensaje de mucha bendición, de mucha edificación para tu pueblo. Señor, quebranta en nosotros toda dureza de corazón, quita todo aquello que el enemigo ha querido sembrar, Señor, para distraernos, para apartarnos de tus planes y de tus propósitos. Gracias, maravilloso Rey, porque sé que estás aquí en medio nuestro. Tu palabra lo dice, Señor Dios, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén y amén. Gloriamos al Señor y a su nombre. Amén. Denle aplauso, déselo para que empecemos animaditos en esta mañana. Amén, este tiempo de la palabra. Yo le invito entonces, vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, un pasaje que hemos meditado muchas veces, pero quiero que el día de hoy podamos examinarlo y podamos extraer unos principios bien especiales para nuestra vida. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4, cuando lo tenga, le pido el favor se ponga sobre sus pies para que leamos unánime la palabra del Señor. Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Amén. Mientras tanto yo tomo agüita. Recuerden los hermanos del discipulado que nos quedamos ahorita al final del servicio. Amén. También está abierta la invitación. Si de pronto usted es nuevo en la iglesia, quiere hacer el discipulado, que es muy importante. Para que usted entienda la doctrina cristiana, pues nos estamos quedando todos los domingos. Después del culto nos quedamos un ratico. Ahí tenemos material, todavía tengo más ahí en mi bolso. Por si alguien quiere estudiar, todavía está a tiempo, apenas estamos empezando. Amén. Muy importante para que pueda dar el paso del bautismo, para que más adelante también si quiere servir, pueda servir. Amén. Muy importante que lo hagamos. ¿Listo? Muy bien, entonces Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice el título de nuestras Biblias, elección de 7 diáconos. ¿Qué significa diácono? ¿Alguien me puede decir rápidamente antes de que leamos? El diácono es un servidor, amén, el que sirve en la iglesia. Entonces diácono, normalmente a veces pensamos que es el que recoge las ofrendas. No, diácono es cualquier servidor, sea de alabanza, es diácono, amén. Entonces dice la palabra del Señor, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Y el versículo 4 termina diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Dios nos bendiga en esta mañana que hemos meditado su bendita palabra. Amén. Entonces, el día de hoy quiero predicar bajo el título Los pilares de la integridad. Nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros, tenemos que ser rectos. Y a continuación, a manera de introducción, quiero darle una definición de lo que es la integridad. Pero bueno, antes de eso, me gustaría que usted participara y me dijera qué entendemos por integridad.
Cuando uno dice es una persona íntegra, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Amén. Entonces, integridad. A ver de aquí quién quiere participar. Bueno, entonces esperemos. Una persona honesta, amén. ¿Qué dice el hermano Javier? Ahora sí. Una persona confiable, una persona fidedigna, amén, muy bien. Por acá de lado allí. ¿Quién quiere dar su opinión, hermano Fedi? Una persona que siempre es lo mismo, que no cambia, ¿cierto? Que no tiene, como dice la Biblia, esa sombra de fluctuación. Muy bien. Por acá. ¿Quién está más poquito? Don Fernando. Es una persona que hay una consistencia. Amén. Adriana. Que en todas las áreas de la vida es correcta. Muy bien. Esas definiciones de ustedes están excelentes. Las hubiera puesto aquí. Porque todas están muy bien. Todas las definiciones están muy bien. Yo quiero compartirle uno de los conceptos que encontré. Dice, la integridad es la sinergia. Y ahorita le voy a explicar qué es sinergia. De muchas virtudes en un solo ser. ¿Me entiende? La integridad es la sinergia de muchas virtudes en un solo ser. ¿Qué es la sinergia? Cuando varias cosas trabajan en equipo para un propósito determinado. ¿Me entiende? Entonces, cuando decimos que la sinergia es la integridad es la sinergia de muchas virtudes, quiere decir que en una persona hay amor, en esa persona hay, digamos, respeto, en esa persona hay santidad, bueno, hay muchas cualidades y todas trabajan juntas, ¿para qué? Para el beneficio de esa persona. Entonces, una persona íntegra es una persona que si yo la miro desde los diferentes aspectos de la vida, voy a ver en esa persona ejemplo, voy a ver en esa persona, digamos, rectitud, voy a ver en esa persona algo digno de imitar, de aprender, ¿cierto? Significa también ser intachable en todo momento y lugar. Lo que alguien decía por ahí, que en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Porque a veces, y yo creo que eso es normal, digamos que hay ciertas áreas de nuestra vida que son más maduras que otras. O sea, nosotros, digamos, podemos ser muy amorosos, pero tal vez en otras áreas nos falta, y así sucesivamente. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en la vida cristiana, digamos que cada una de esas áreas se tiene que ir perfeccionando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque, digamos, la persona que mejor refleja la integridad es Jesús. O sea, no hay nadie más íntegro que Jesucristo. Y es el modelo que usted y yo tenemos que imitar. ¿Por qué digo esto? Porque digamos, en la tierra encontramos personas que se acercan mucho a ese modelo de integridad. Sin embargo, son personas que son falibles, o sea, pueden fallar, se pueden equivocar. Y lamentablemente a veces, como tenemos la mirada tan puesta en ese tipo de personas, entonces cuando fallan, entonces terminamos a veces separándonos de Dios, nos decepcionamos de la vida, cuando nuestra mirada tiene que estar puesta donde siempre, en Cristo Jesús. Como decía el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Muy bien, entonces el primer punto que quiero que meditemos en esta mañana es: ¿quién da testimonio de nuestra integridad? ¿Quién da testimonio de nuestra integridad? El primero que debe dar testimonio de nuestra integridad es Dios. Porque no parece bien que yo mismo sea el que atestigue mi integridad. Es como yo decirle a usted, hermano, vea lo humilde que yo soy, ¿cierto? Eso ya es muy orgulloso. O sea, cuando yo digo, mire que yo soy muy humilde, ya está siendo orgulloso haciendo eso. Entonces no está bien que yo mismo declare sobre mí que soy recto. El primero que tiene que dar testimonio de eso es el mismo Dios. Yo quiero que miremos solamente como manera de ejemplo en Mateo 6, versículos 5 al 6. Ahí Jesús menciona varias cosas, varios ejemplos. Yo tomé uno de los tantos. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo, ella tiene su recompensa. Versículo 6, muy importante, dice: mas tú cuando ores, ¿qué debemos hacer? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está donde, en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar ¿dónde? En público. O sea, el primero que tiene que atestiguar mi integridad, el primero que me tiene que exaltar es Dios mismo. Yo mismo no debo buscar exaltación, yo mismo no debo buscar reconocimiento, Dios mismo se encargará de eso. Si realmente yo soy un hombre, soy una mujer que busco a Dios en el secreto, que busco a Dios en la intimidad, que me esmero por crecer en la vida cristiana, Dios mismo se encargará de mostrarle a los demás lo que yo soy. Porque hoy en día lamentablemente tenemos una cultura donde nosotros mismos estamos tratando de exaltarnos, pero bíblicamente no debe ser así. Nosotros debemos tener un bajo perfil como cristianos. O sea, nosotros mismos no hacer propaganda acerca de nosotros mismos, sino dejar que Dios lo haga. ¿Y quién más va a dar testimonio de nuestra integridad? Pues justamente la gente que nos está rodeando. La gente que me ve todos los días es la que va a poder atestiguar si soy íntegro o no lo soy. Amén. Porque tal vez ante mis ojos yo pueda ser íntegro, pero la gente que me está viendo alrededor puede decir lo contrario. Entonces, si hay una correspondencia entre lo que yo creo y lo que la gente también evidencia en mí y lo que Dios también se encarga de mostrar, eso sería realmente la integridad. ¿Y por qué enfoco esto? Porque si nos vamos nuevamente a Hechos, donde leímos ahorita, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4, no lo vamos a leer todo, solamente hay una partecita que quiero enfocar aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Le pregunto, ¿en esta historia ellos se postularon o los eligieron? A ellos los eligieron. No fue que dijo, yo quiero ser, yo cumplo con las cualidades, no. Sino que la comunidad de los discípulos, que sería el equivalente a la iglesia de hoy, ellos fueron los que decidieron quiénes cumplían con los requisitos que estaba postulando el apóstol Pedro. Entonces es como si aquí en la iglesia digo, hermano, necesitamos una persona para servir. Y esta persona tiene que tener esas 3 cualidades que ahorita vamos a profundizar en ellas. Debe tener buen testimonio, debe ser llena del Espíritu Santo y debe tener sabiduría. Y ustedes que conocen a los hermanos van a decir, el hermano fulano es. El hermano sutano cumple con las cualidades. Mire que ellos no se postularon, la gente fue la que determinó. Por eso lo que decía, es la gente la que da testimonio de nuestra integridad. Y particularmente yo diría que los que más deberían dar testimonio de nuestra integridad es nuestra familia. ¿Por qué? Porque a veces en público parecemos ser muy íntegros, pero resulta que a nivel de nuestros hogares, que es nuestra primera iglesia, no lo somos. Entonces en la iglesia, ese hermano como ora, ese hermano tan servicial, ese hermano esto, ese hermano aquello, pero van a hablar con la esposa y la esposa dice todo lo contrario. No, ese me mechonea, ese me trata mal, ese me insulta. Entonces ahí no hay integridad. Ahí no hay rectitud, porque si en mi propia casa hablan mal de mí, si los demás digan que yo soy, mejor dicho, San Andrés, realmente no hay nada. ¿Qué dicen también mis vecinos? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo? ¿Qué dicen las personas que me ven a diario? ¿Cierto? Soy una persona que paga sus deudas. Soy una persona amable. Soy una persona respetuosa. Todo eso está ligado a la integridad. Porque a veces creemos que la integridad es solamente orar mucho, saber mucha Biblia, hacer muchas cosas en la iglesia. No, la integridad se tiene que reflejar en todo. La integridad es aquel padre que saca tiempo para compartir con sus hijos. La integridad es aquel esposo que saca tiempo para compartir con su esposa. Yo puedo ser un pastor muy excelente aquí en la iglesia y puedo atender muy bien a los hermanos, pero puedo descuidar a mi esposa y a mi familia.
Entonces ahí no estoy siendo realmente íntegro. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces vamos ahora a mirar, mis hermanos, los pilares de la integridad, que básicamente son 3, que ustedes los pueden ver ahí, que fueron las, digamos así, las condiciones, las cláusulas que pusieron los apóstoles para estos hombres que fueron elegidos. Entonces, hay algo importante de estas 3 cosas, que la mencionamos, que era buen testimonio. ¿Qué más la otra? Llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Esas 3 cosas, imagínenselo de esta manera. Es como una mesa de 3 patas. Imagínenselo, una mesa de 3 patas. Si una de las patas falta, se cae la mesa, ¿cierto que sí? O sea, en otras palabras, yo no puedo decir, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no tengo sabiduría y no tengo buen testimonio. Es algo contradictorio. Yo no puedo decir, yo tengo buen testimonio, pero no soy lleno del Espíritu Santo y no tengo sabiduría. Tampoco. Tienen que coexistir las 3. Porque sin la una, sin la otra, no tiene sentido. Y recuerde que en la vida cristiana no se trata tanto del esfuerzo mío. Se trata de la obra de Dios a través de mí. O sea, se trata del fruto que el Espíritu produce en mí. De manera que si en mí las personas encuentran amor, si en mí la persona encuentra gozo, encuentra paz y esas cualidades que la Biblia menciona, realmente no me están viendo a mí. Lo que están viendo es la naturaleza que Dios ha plantado y ha sembrado en mi interior. Y por eso yo no me puedo gloriar de nada. Yo no puedo gloriarme de lo humilde que soy, de lo bueno que soy, porque realmente eso es algo que el mismo Dios está produciendo en mi corazón. No es algo que naturalmente brote en el corazón del ser humano. La primera cosa que vamos a hablar ahora es el buen testimonio, ¿cierto? Es el primer punto que quiero abordar. Buen testimonio tiene que ver con lo que decía nuestro hermano Fernando ahorita. Es la consistencia, escúcheme bien, es la consistencia, la coherencia entre lo que decimos, entre lo que hacemos y lo que pensamos como cristianos. Eso es el buen testimonio. Entonces, si a mí la gente me ve hablando del amor de Dios, eso es lo que yo digo. ¿Qué espera la gente que cómo actúe yo? Que actúe con amor. Pero si yo le digo a la gente, salgo a la calle a compartirle a la gente que Dios le ama y a decirle a la gente que el amor de Dios es maravilloso y después me encuentro con tal persona y yo, yo no lo puedo ver. Como me cae mal, estoy negando el mismo amor que yo estoy predicando. ¿No le parece? Si le digo a la gente hay que perdonar, pero después yo digo, no, como me cae mal, entonces estoy negando lo que yo mismo estoy predicando. Por eso tiene que haber una consistencia, una coherencia. La gente todo el tiempo está viendo eso en nosotros. Está buscando que lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, se vea reflejado en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, el buen testimonio es la luz que nosotros irradiamos alrededor como creyentes. Vamos a Mateo capítulo 5, en el versículo 16. Vamos a ir allá rápidamente. Mateo capítulo 5, versículo 16. Amén. Ya lo tenemos, mis hermanos. Mira lo que dice la Escritura. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Qué tiene que ver la gente en mí? Buenas obras. No tiene sentido que yo diga que soy cristiano, pero actúe como un inconverso. Por eso lo que tanto hemos hablado, cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos de que no somos salvos por obras, sino por la gracia, no significa que entonces yo voy ahora a hacer y deshacer, no. Por el contrario,
La gente tiene que encontrar en mí frutos dignos de arrepentimiento. La gente tiene que encontrar en mí que realmente yo he sido regenerado, que yo he sido transformado, que ahora mi forma de hablar, que ahora mi forma de vivir, que ahora mi forma de pensar no es conforme al mundo, sino según Jesucristo. Y lo decía muy bien el apóstol Pablo, que nosotros ahora debemos tener ¿qué? La mente de ¿quién? De Cristo. Siempre que vamos a actuar, siempre que vamos a hablar, siempre que vamos a hacer algo, debemos pensar qué es lo que Jesucristo haría. Y de esa manera nuestro testimonio va a corresponder con lo que nosotros estamos predicando. Le pregunto, ¿por qué a Jesucristo la gente lo escuchaba? ¿Por qué a Jesucristo la gente lo consideraba especial y diferente? Amén, tenía obras, sí, pero ¿qué decía la gente de Jesucristo? ¿Qué decía? Dígame, don Fernando. Dice, este tiene autoridad. O sea, este habla y este vive lo que está diciendo, no como los escribas y los fariseos. Porque es que la gente sabía que los escribas y los fariseos sabían mucho. De hecho, eran personas muy formadas, personas con mucho estudio. Pero la gente en su diario vivir no veía lo que ellos tanto predicaban, lo que ellos tanto enseñaban, mientras que Cristo sí fue la manifestación de lo que salía de su boca. Lo que él predicaba, eso era lo que él vivía. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, no tenemos buen testimonio, no somos luz, sino que somos oscuridad. O sea, en vez de llevar la gente a Dios, terminamos apartando a la gente de Dios. No podemos estar en el medio. Dígame, ¿existe algo entre la luz y la oscuridad? ¿Algo intermedio? No. Yo tengo que ser o luz o tengo que ser oscuridad. El buen testimonio es fundamental también para que podamos servir, para que podamos ejercer nuestros dones, nuestros talentos. Yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Donde el apóstol Pablo está dando unas características que deben cumplir aquellos que desean servir. Entonces, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7 está hablando de los requisitos de los obispos. Que además abajito están los requisitos de los diáconos. O sea, el obispo, ¿quién es? El que dirige la iglesia. Y el diácono, el que sirve en la iglesia. Cuando lo tenga me dicen amén. Dice en el versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan ¿qué? En descrédito y en lazo del diablo. Ahora, póngale atención, porque el énfasis está ¿dónde? ¿Con los de adentro o los de afuera? O los de afuera. Obviamente con los de adentro debe tener buen testimonio, pero todavía más con los de afuera. Porque cuando nosotros tenemos buen testimonio con los de afuera, pues tenemos, digámoslo así, puentes en los cuales vamos a poder enseñar y vamos a poder evangelizar. Pero si nosotros no tenemos testimonio para los de afuera, pues somos un círculo cerrado, somos un grupo que no va a tener la posibilidad de expandirse, no va a tener la posibilidad de propagar, amén, el mensaje que nos han encomendado propagar. Entonces, esforcémonos también por tener buen testimonio con los de afuera. Y también, el buen testimonio tiene que ser protegido. ¿Cómo hace Dios para proteger el buen testimonio de nosotros y de la iglesia? ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que nosotros, aunque estamos en Cristo, y aunque ya tenemos el Santo Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, en algunos momentos de nuestra vida de pronto nos desviamos, ¿cierto? De pronto empezamos a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y en ese momento tiene que aparecer la disciplina. Una palabra que a mucha gente no le gusta, pero que está en la Biblia. Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 6 y 8. Vamos a ir allá. Hebreos capítulo 12. Y vamos a estar mirando versículos 6 y 8. Amén, ya lo tenemos.
Amén. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ¿qué dice la Biblia? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si yo como hijo de Dios, o sea, el Señor me regeneró, me transformó, y por alguna razón me empiezo a portar mal, entonces Dios va a ejercer disciplina. Pero ojo, que el primer lugar donde se tiene que ejercer la disciplina es en la iglesia. Si yo veo que un hermano está actuando mal y no lo corrijo, yo estoy siendo partícipe del mal comportamiento de ese hermano. Y lamentablemente hoy en día se ha vuelto muy popular decir, no me juzguen. Pero es que no se trata de juzgar, se trata de que entre nosotros tenemos que velar por el buen testimonio de la iglesia. O sea, yo no puedo ver un hermano que está haciendo quedar mal el nombre de Cristo y quedarme callado simplemente porque yo no lo puedo juzgar. Yo tengo que hacerle ver que él está actuando mal. Y de hecho en la Biblia el Señor Jesús nos enseña cómo se debe ejercer la disciplina de la iglesia. Amén, usted lo ha leído. Lo primero que dice el Señor Jesús es que llame al hermano aparte, ¿cierto? Entonces yo lo llamo aparte, venga amor aquí un momentico. Entonces yo veo que ella está actuando mal, yo la llamo aparte y le digo, estás actuando mal, tienes que cambiar esa actitud. Si ella es humilde y reconoce lo que está haciendo, ahí terminó el problema. De pronto se va a quedar sentadita un tiempo, no sé si está sirviendo, pero ahí terminó. Ya el Señor la restauró. Pero si ella persiste en el error, persiste en hacer quedar mal la iglesia, porque es que hermanos, escúcheme bien. Cuando usted hace parte de una comunidad cristiana y usted actúa mal, no solamente está quedando mal usted, está haciendo quedar mal la iglesia y está haciendo quedar mal al Señor. ¿Me entiende? Pero es tan delicado. No, todavía no se me vaya porque apenas vamos en la mitad del dramatizado. Bueno, en la tercera parte, ni siquiera en la mitad. Entonces, digamos que ella, ahora yo le hablé, no aceptó. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que llamar a unos testigos. Entonces llamo, digamos, al hermano Rafael y a la hermana Heivis. Y dice, venga hermano, vamos a hablar un asunto. La hermana aquí se está portando mal y ustedes son testigos de que le estoy diciendo y ella no se quiere arrepentir. Si la hermana es humilde, dice, es verdad, voy a arrepentirme. Pero digamos que la hermana no fue humilde, no hizo caso. ¿Qué va a suceder en ese caso? Dice la Biblia. Entonces ahora toda la asamblea, toda la iglesia. Dios no quiera que uno tenga que llegar a esos extremos. Pero si toca hacerlo, toca hacerlo. Entonces uno dice, hermanos, a la hermana fulana se le ha llamado la atención, se le ha corregido, no quiere hacer caso. La Biblia dice, hermanos, que si se arrepiente, has ganado a tu hermano. O sea, mire que son varias medidas. De una no es que viene el juicio. Se le va advirtiendo. Pero si no, en este caso, en alguna situación, hasta se puede expulsar de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que no, en vez de ayudar a la edificación de la iglesia, terminan destruyendo. Pero la idea no es llegar hasta allá. Y Dios no permita que tengamos que llegar hasta allá. Pero mire que la Biblia enseña disciplina. Ahora, ¿qué sucede, pastor, cuando de pronto el hermano tiene un pecado oculto y nadie lo conoce sino él? Que de pronto no se puede hacer eso. Y verdaderamente es un hijo de Dios. Dios mismo se encargará de disciplinarlo de alguna manera. Entonces Dios tal vez le permita una situación económica, tal vez le permita una enfermedad, tal vez le permita algo. Todo para que esa alma no se pierda. Todo para que esa alma recapacite y nuevamente esté en el rumbo que debe estar. Y mucha gente no le gusta eso, no le gusta que le hablen de disciplina, no le gusta que digan que Dios castiga, hermanos, pero eso es para nuestro bien. Porque si no me enderezan el camino, yo me voy a perder y por ahí derecho me voy a arrastrar a mucha gente conmigo. Entonces es mejor que me corrijan, es mejor que me hagan ver el error
a que yo termine tropezando y haciendo tropezar a otro. ¿No le parece? Así tiene que ser. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo con amor. O sea, no es que aquí vamos a empezar a juzgar y a mandar al infierno a todo el mundo. No, con amor debemos corregir. Vamos a Gálatas 6 un momentico para que complementemos esto que le estaba diciendo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Decía el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que eso nos puede pasar a todos. Dígame aquí, ¿quién no puede cometer? Todos aquí estamos sujetos a eso. Mire lo que dice: vosotros que sois ¿qué? Espirituales. ¿Usted es espiritual? Yo espero que sí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Dice, restaurarle ¿con qué? Con correa, con insultos, con desprecios. No, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque debemos considerarnos a nosotros mismos. O sea, si nosotros cometemos algún día un error, un pecado, ¿a quién le gusta que lo traten duro cuando mete a nadie? Entonces la Biblia dice, como a usted no le gusta que lo traten así, entonces usted también sea considerado con el otro. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces uno tiene que saber que hoy puede ser el hermano, pero puedo el día de mañana ser yo. Debo ser también un poquito misericordioso en ese sentido. En el libro de Santiago, no lo vamos a leer. Santiago dice lo siguiente. Dice que confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Y después donde dice que orad por los enfermos y todo eso. Cuando nosotros pecamos, debemos confesar nuestros pecados. No es que vamos a hacer como hace la Iglesia Católica, que vamos a ir a que el cura nos absuelva, no. Pero sí debemos comentarnos entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a romper ese lazo, a romper esos círculos viciosos. Porque muchas veces los pecados ocultos se mantienen ahí. ¿Por qué? Porque no se confiesan. En el momento en que sale a la luz, va a ser mucho más fácil para esa persona enderezar el rumbo que si lo mantiene en secreto. Amén. Muy bien, entonces el buen testimonio. Hay que guardar el buen testimonio personalmente, pero la iglesia también tiene que velar por ese buen testimonio. En el punto 2, vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, que fue la segunda cosa. Entonces dijeron que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque es una cosa que es muy mal entendida hoy. Mucha gente dice que la llenura del Espíritu Santo es de pronto yo sentir cosas en la iglesia y caerme al piso, que puede pasar. Yo no estoy diciendo que eso no pueda pasar, puede pasar. Dios hace como quiere, pero yo no puedo decir que la llenura solamente es eso. La llenura tiene que experimentarse en mi vida cotidiana, no solamente cuando estoy en la iglesia, ¿me entienden? Todo momento debo ser lleno. Y hay que diferenciar entonces lo que es el bautismo y lo que es la llenura del Espíritu. Yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13, para que diferenciemos. Que eso ya lo he enseñado, pero para de pronto los que no saben, que quede claro. Efesios capítulo 1, versículo 13. Amén, me dicen cuando lo tengan. Amén. Entonces dice así la escritura, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Dígame una cosa, si usted es un verdadero cristiano, usted es sellado, ¿cierto que sí? De hecho, en Romanos 8 decía el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ¿cómo sé yo que yo le pertenezco a Cristo? Porque yo tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí. ¿Y en qué momento viene el Espíritu Santo a morar dentro de mí? En el momento en que yo rindo mi vida a los pies de Cristo. Es lo que llamamos la regeneración, es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el creyente solamente es bautizado una vez. Solamente una vez, uno no es bautizado por el Espíritu varias veces, solamente una vez, el momento en que usted acepta a Cristo.
Hay algunas personas que sienten cosas extraordinarias en el momento, hay personas que no sienten nada, pero lo importante es que él esté dando testimonio de que yo le pertenezco al Señor. O sea, si usted es un verdadero cristiano, yo le voy a dar una evidencia de que es un verdadero cristiano, que usted lucha con el pecado. O sea, usted en su interior, uno no va a decir que porque es cristiano ya no peca, uno tiene luchas con el pecado. Y entonces eso es evidencia de que él está ahí dentro trabajando. Pero si yo peco libremente y no se me da nada, usted todavía no es cristiano. Si yo vengo a la iglesia y salgo y hago y deshago y no me importa, usted no es cristiano. Tiene que nacer de nuevo, tiene que arrepentirse. Amén. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu no lo deja tener uno paz cuando uno está actuando mal. Uno siente una voz todo el tiempo por dentro que le está redarguyendo. Y si uno no ora, el Espíritu lo redarguye, no está orando. Y si no voy a la iglesia, el Espíritu, ¿qué hubo? ¿Por qué no ha vuelto? Pero si eso no pasa, es porque el Espíritu realmente no está ahí. Ese es el bautismo. Ahora viene la llenura. Vamos a Efesios ahí mismo. El capítulo 5, versículo 18. Decía el apóstol Pablo. Amén, ya lo tenemos. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces podemos ser llenos del Espíritu Santo? Muchas veces. Y usted dirá, pastor, ¿por qué muchas veces? Porque, vuelvo y reitero, tenemos una naturaleza caída. Y muchas veces por causa del pecado nuestra comunión con Dios se rompe, ¿cierto? Y al romperse esa comunión, entonces dejamos de estar llenos. O sea, el Espíritu deja de tener el control. Porque la llenura del Espíritu Santo es eso. De que el Espíritu de Dios sea el que controle, el que dirija mi vida. O sea, cuando un cristiano es lleno, el Espíritu de Dios todo el tiempo le está mostrando y le está guiando qué es lo que tiene que hacer. Y lo contrario de ser lleno del Espíritu Santo es contristar al Espíritu Santo. Eso es lo contrario. Y lo contrario lo vemos ahí mismo en Efesios, ¿verdad? Que Efesios nos resuelve muchas dudas ahí cerquita. En el capítulo 4, versículo 30. Ahí vemos lo que es lo contrario a ser llenos, que es contristarlo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo le pregunto, ¿yo puedo poner triste a una fuerza? ¿Cierto que no? ¿Quiénes se ponen tristes? Las personas. O sea, el Espíritu de Dios es una persona. El Espíritu de Dios no es una fuerza. Hay que tener cuidado porque esa es una enseñanza a los testigos de Jehová. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, los testigos de Jehová dice la fuerza activa de Jehová, pero la Biblia claramente muestra que Él es una persona. Por muchas cosas, por esto que le acabo de decir, porque el Espíritu nos guía a toda verdad, porque cuando Jesús se iba a ir, dice, yo les voy a enviar al otro, y cuando Él dice otro, está mostrando a alguien que tiene cualidades semejantes a las de Él. Amén. Y además porque cuando Jesucristo está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, mire que Él claramente hace distinción. Dice, puedo blasfemar al Padre y al Hijo y tengo perdón. Pero si yo blasfemo al Espíritu Santo, dice la Biblia, no tengo perdón ni en este siglo ni en el venidero. Le pregunto, ¿tiene sentido que yo insulte al Padre, que es una persona, y no tenga perdón? Insulte al Hijo, que es una persona y no tenga perdón, e insulte al Espíritu Santo, y es una fuerza y no tengo perdón. No tiene sentido, ¿cierto que no? Porque es una persona. Entonces, mi hermano, cuando usted y yo pecamos, el Espíritu de Dios se pone triste dentro de nosotros, se apaga, pero no se va. No se va. Porque si se fuera y después volviera a entrar, entonces quiere decir que ¿cuántas veces nace de nuevo un cristiano? Muchas veces. Entonces cada vez que usted peca, se va, vuelve el Espíritu, volvió a nacer de nuevo, y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que yo soy nacido de nuevo una vez. Lo que pasa es que si peco, mi comunión con Dios se rompe, pero yo sigo siendo hijo de Dios, y mi Padre, si ve que yo no me arrepiento, entonces va a suceder lo que hablábamos ahorita, va a coger la correa y me va a dar unos garrotacitos para que yo me arrepienta. Y el Espíritu vuelva a estar avivado dentro de mí.
Entonces Él no se va, se apaga. Hay cristianos que viven con el Espíritu Santo apagado. O sea, Él está ahí, pero siempre se nota más lo carnal que lo espiritual. Entonces, mi hermano, hay que fortalecer, hay que avivar el Espíritu, hay que ser llenos para que el Señor también muestre su poder a través de nosotros. O sea, ¿por qué no vemos el poder de Dios? Porque a veces el Espíritu está apagado, hay que avivarlo, amén. Él está ahí, pero hay que avivarlo. Cuando nosotros decimos Espíritu ven, no es que esté por allá lejos, lo que le estamos diciendo realmente es avívate, toma el control, deja que tu presencia fluya. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? La primera cosa es viviendo en comunión, ¿cierto? O sea, viviendo una vida de oración, de integridad, eso es. Y la otra cosa que es muy importante, hermanos, es la obediencia. O sea, yo creo que la obediencia, o sea, es más importante aún que la parte de la comunión. No quiere decir que no sea importante, pero la obediencia es fundamental. ¿Por qué? Porque usted puede ser un cristiano que ore mucho, puede ser un cristiano que no se pierda ningún culto, que haga ayunos o lo que quiera, pero si usted es desobediente, usted no va a poder ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, Él es el que nos guía a la verdad. ¿Por qué debemos ser llenos, hermanos? Por muchas razones, pero quiero mencionarle dos. La primera, para poder vencer las tentaciones. ¿Cómo hago yo para vencer las tentaciones? Siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando a mí vienen las pruebas y esas cosas que llegan a nuestra vida todos los días, el Espíritu de Dios es el que me va a dar fuerza para poder salir victorioso de todas esas situaciones, de esas circunstancias. Pero si yo vivo con el Espíritu apagado, voy a seguramente a dar lugar a muchas cosas que no le agradan al Señor. Por otro lado, es muy importante para que podamos testificar con poder del Evangelio. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículos 31, dice así la Escritura. Amén. Hechos capítulo 4, versículos 31. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si usted mira la oración que ellos hicieron, ellos ni siquiera estaban orando por la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban orando para que el Señor los respaldara con poder para predicar el Evangelio. Pero ¿cuál fue la respuesta? El Señor los llenó. Y los llenó de tal manera que dice que el lugar hasta donde estaban tembló. Si usted se vuelve a Hechos 2, ellos ahí también fueron llenos. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2, ellos recibieron las dos cosas al mismo tiempo. Ellos fueron en ese momento bautizados porque el Espíritu vino a morar dentro de ellos. Pero al mismo tiempo fueron llenos porque pudieron testificar con poder de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Está claro hasta ahí entonces, mis hermanos? Muy bien. Yo decía que esta prédica iba a ser cortica y ya veo que no. Bueno, vamos a la sabiduría, que es el tercero. Y ya con este termino. A los que están desesperados, tranquilos que ya casi. Entonces la sabiduría. La sabiduría normalmente se interpreta como conocimiento solamente. Pero ojo, ¿es el conocimiento bíblico o es el conocimiento de la revelación de Dios aplicado a nuestras vidas? Eso es sabiduría. Una persona sabia no es la que sabe mucha Biblia. Una persona sabia es la que aplica los principios bíblicos en su manera de vivir. Y usted sabe que la Biblia habla de todo. La Biblia habla de la familia, habla del dinero, habla del sexo, habla absolutamente de todo. Si yo tomo esos principios y los llevo a mi vida, yo soy una persona sabia. ¿Y qué dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 22? Vamos a ir rápidamente. Santiago, capítulo 1, versículo 22, mire lo que dice la Escritura. Amén, ya lo tenemos. Dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que se considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. O sea, si yo leo la Biblia, voy a la iglesia, escucho predicaciones y digo, gloria a Dios, y salgo a la calle y no aplico absolutamente nada de lo que aprendí, entonces yo no soy sabio. Estos hombres eran sabios porque sabían, pero aplicaban. Amén. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, aparece una palabra que es el Shema. Hemos hablado varias veces del Shema, de los que los judíos tienen uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema. ¿Sabe lo que significa la palabra Shema? Significa escuchar atentamente con efectos en la obediencia. O sea, para un judío, escuchar no es solamente procesar el sonido. Para un judío, escuchar es obedecer. Si yo le digo al hermano Gonzalo, hermano, vaya por favor a la tienda y mete una gaseosa. Entonces, digámoslo en términos normales, digamos, bueno, él escuchó. Pero para un judío, ¿cómo sabe que escuchó? Porque fue a la tienda. O sea, si no, no escuchó realmente. Entonces, cuando Jesucristo decía, pongan atención lo que les voy a decir, de cierto os digo, él no quería que la gente se memorizara enseñanza solamente. Lo que quería Jesús era que la gente aplicara los principios bíblicos a su vida. Y eso es sabiduría. De manera que la sabiduría nace del temor reverente hacia Dios. Y vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7 dice la escritura. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es la conciencia de que Dios me está viendo en todo momento. Dios está consciente de cada pensamiento, de cada acto que yo hago, y eso de alguna manera me va a guiar a que yo viva sabiamente. La sabiduría nos ayuda a usar bien la palabra de verdad. Una persona sabia usa bien la Biblia. No como hoy en día que lamentablemente muchos la tuercen para su propia condenación y para la condenación de los que lo están escuchando también. Segunda de Timoteo 2:15 dice la escritura. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. La Biblia hay que usarla bien. ¿Y cómo hago yo para usar bien la Biblia? Estudiando y orando. Entonces mire que todo se conecta. Porque si yo entiendo, escúcheme, si yo entiendo que este libro es sagrado y que lo que yo diga de acá puede salvar y puede hacer perder a muchos, si yo entiendo eso, entonces yo la voy a tratar con respeto, ¿no le parece? Yo les he dicho a ustedes, yo no soy perfecto. Yo no pretendo que mi doctrina sea perfecta, ni pretendo de que yo como pastor soy el único que tenga la razón. Pero algo sí le puedo decir, que yo trato de enseñar la palabra de Dios lo mejor que pueda, porque yo le tengo mucho respeto a la Biblia. Y le tengo también mucho respeto al Señor en ese sentido. Y así mismo debemos hacer nosotros. Esta palabra no la podemos usar a la ligera, sino que tenemos que entender qué es lo que Dios realmente quiso decir aquí. Y eso mismo enseñárselo a la gente. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente? Espera que pase la, no sé cómo le, bueno, eso. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermanos? Que nosotros muchas veces predicamos lo que la gente quiere oír.
Entonces la gente quiere oír a todo el tiempo de bendiciones y que Dios te va a proveer. ¿A quién no le gustan esos sermones? ¿A quién no le gusta que yo diga, hermano, este año el Señor te va a dar muchas cosas? A todos les gusta, pero como le decía yo a mi esposa, a la hermana suegra estos días, eso es como darle dulces a la gente todo el tiempo. Usted es un niño, usted le pregunta a un niño qué quiere, el niño quiere comer dulces y dulces y dulces. Pero la pregunta es, ¿eso le alimenta? ¿Eso lo va a hacer crecer? No. Entonces, si yo todo el tiempo a la gente le estoy hablando, hermano, bendiciones y hermano, prosperidad, yo le estoy dando dulces a la gente. Pero hay que darle sopa y hay que darle seco y hay que darle el sancocho y los frijoles espirituales para que puedan crecer. Para que puedan masticar bien y puedan ser cristianos maduros, cimentados en la roca que es Cristo. ¿Me entiende? Yo sé que a veces uno habla cosas que de pronto no son lo que uno quisiera escuchar, pero es necesario para poder crecer. Es necesario para poder estar bien cimentados. Vuelvo y digo, no se trata de ser populares, se trata de hacer la voluntad de Dios. Cristo hablaba cosas que a la gente le chocaba mucho y hasta se iban, pero era lo que era necesario decir. Y finalmente, la sabiduría nos llevará a hablar correctamente. En el hablar es donde se nota mucho la sabiduría de las personas. Y es donde más pecamos, justamente. Por eso dice Santiago, le dedica un capítulo entero a la lengua, porque ahí es donde más fallamos nosotros, ¿cierto? En el hablar. Nosotros hablamos mucha necedad. Proverbios 17:27 dice la Biblia: el que ahorra sus palabras tiene ¿qué? Sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Mire lo que dice el 28, que es hasta más curioso. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Quiere decir esto que tengo que estar callado todo el tiempo? No, pero hay que saber qué hablar y cómo hablar y cuándo hablar, mejor dicho. Es donde más cometemos errores, pero pidámosle al Señor que podamos hablar bien. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal para edificar a las personas que las están escuchando. Amén, hermanos. Entonces ya sabe, 3 cosas que tienen que estar en nosotros, que dependen la una de la otra. Ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y dice, pastor, yo no tengo sabiduría. Santiago le da la respuesta. Pídala a Dios y Él se la da abundantemente y sin reproche. Pastor, yo no tengo memoria. Pídale a Dios y Dios le da memoria. Va la hermana suegra, que la queremos mucho. Hermana suegra, levante la mano. Yo le digo que ella es la alumna avanzada. ¿Por qué? Porque en la casa todos los días hacemos el discipulado, el mismo que le estoy enseñando aquí a los hermanos. Entonces se lo enseñaba todos los días y poco a poco le dice, bueno, aprendas estos libros, aprendas estos versículos. Y ya sabe los 66 libros de la Biblia, ya los sabe enteritos. Los dice de para atrás, para adelante, de todos los sentidos. Y sabe versículos, y sabe un montón de cosas. Pero mucha gente dice, no, es que yo no puedo, yo no tengo memoria. Pídale a Dios. Si usted quiere, Dios le enseña. Dios le da su entendimiento, le da capacidad para que usted cada vez se acerque más a su palabra. Pero no diga no puede sin intentarlo. Inténtelo y verá cómo Dios lo va a sorprender. Dios nos sorprende. Póngase de pie y oremos. Oremos a nuestro Padre en esta mañana. Pidamos al Señor que nos ayude de verdad, porque estamos viviendo tiempos muy duros. La persecución realmente ya empezó. Ya en unos años, con seguridad, predicar acerca de ciertas cosas como el homosexualismo y otras cosas nos puede llevar incluso hasta la cárcel. Hay países donde eso ya pasa. En Canadá, si un padre se niega a enseñarle a los hijos ideología de género, le pueden quitar al hijo. Imagínese usted. En Canadá y en Europa y en varias partes del mundo ya está pasando eso. Entonces, el cristiano por eso tiene que ser íntegro, tiene que ser incorruptible. A pesar de la presión que el mundo está ejerciendo y va a ejercer cada día más, podamos estar ahí donde Dios nos puso. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, mi corazón te alaba y te bendice en esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias porque esta palabra nos alimenta, Señor, como decía el apóstol Pedro.
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que nosotros anhelemos, Señor, llenar nuestra mente de tu palabra y asimismo anhelemos estar en comunión contigo, Señor, viviendo una vida de obediencia, viviendo una vida de consagración, de santidad. Padre, reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho cosas que tal vez no son agradables delante de ti, pero apelamos a tu misericordia, a tu gracia que fue derramada en la persona de Jesucristo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, ayúdanos, Señor, a no conformarnos a este siglo. Padre, ayúdanos, Señor, a no simplemente buscar favores, Señor, sino realmente anhelar conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor Dios, en esta mañana que nos des sabiduría, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, y que nos ayudes a tener un buen testimonio, que nos ayudes a ser ejemplares, que nos ayudes, Señor, a mostrar que realmente tú eres verdadero, que eres real. Padre, entendemos que tenemos errores, pero queremos madurar, queremos ser, como dice la Escritura, como esa luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, por favor, te lo rogamos. Te lo rogamos, Señor Dios, porque nadie puede hacer esa obra, solamente tú, Señor. Solamente tú puedes poner ese querer como el hacer. Solamente tú puedes enseñarnos, puedes dirigirnos, Señor. Fortalécenos, oh Dios. Fortalécenos, maravilloso Padre, en tu verdad que es tu palabra. Oh, mi Dios maravilloso, tú eres santo. Eres digno de gloria y de honra. Levanta tus manos al Rey en esta hora y adora al Señor. Exáltale, porque no hay nadie que se compare a Él, no hay nadie que haga las obras que solamente Él hace. No tengas temor, porque el Señor tiene cuidado de tu vida, el Señor tiene cuidado de tu familia, porque aún no está la palabra en nuestra boca, y dice la palabra de Dios que Él ya la conoce toda. Porque la Biblia dice que no nos afanemos porque habemos de comer, que habemos de vestir, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Mas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Padre, por favor, ilumínanos, Señor. Trae luz a nuestro entendimiento, quita de nosotros la oscuridad. Te pido que rompas toda cadena de esclavitud, Señor. Te pido, Señor, si en secreto tal vez estamos practicando algún pecado, te pido, Señor, que esa cadena se rompa. Que nosotros podamos ahora estar en plena comunión contigo, como tú esperas, Señor, para la gloria y la honra tuya. Padre, yo te pido que bendigas cada hogar, cada familia que está aquí representado, Señor. Guárdalos, líbralos del mal, Señor. Bendice su entrada, su salida, su levantar y su acostar. Padre maravilloso, dale gracia en sus empleos, Señor. Abre puertas, las que sea necesario abrir, y cierra las que sea necesario cerrar. Para gloria tuya, Señor, bendecimos y alabamos tu nombre. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Entonces